Yo me llamo Francisco Javier Candel y soy médico adjunto del servicio de microbiología de este hospital. Y bueno, este es el segundo o el tercer año que ya me llama el doctor Ruiz Mateos para intentar explicar qué es la especialidad y sus delimitaciones. Y voy a intentar ser muy breve con el formato de las diapositivas que ha hecho. Él me ha pedido especialmente que luego haga un ranking de hospitales que me he negado en rotundo a hacer, que todos los años me dice que lo haga y que yo seguiré sin hacerlo, porque eso depende no solamente del número, sino de las condicionantes personales y de los servicios. Así que no lo haré. Bien. Concepto. Referencia Wikipedia. ¿Qué es la microbiología clínica? Es una disciplina aplicada a la medicina que estudia los microorganismos capaces de provocar enfermedades en los seres vivos. Esto es básico, está muy bien. ¿Y en qué se diferencia de la infectología? Porque hay mucha gente que se plantea la elección de la microbiología clínica en un contexto clínico, como dice su especialidad, y otras veces en un contexto más del laboratorio. Pues la infectología, tal cual está en Wikipedia, es una subespecialidad de la medicina interna que se encarga del estudio, prevención, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de las enfermedades producidas por agentes infecciosos. Esto está cambiando, ahora lo veremos, pero en esencia es que el infectólogo lo que hace es dar un contexto clínico a la valoración de los datos que continuamente está recibiendo del Departamento de Microbiología. Por tanto, en la mayoría de los hospitales suelen formar parte de un continuo, y como ahora hoy día se tiende al asunto de la unidad funcional, donde se da mucho más valor a la función que a la estructura, pues entonces suele haber grupos conjuntos que hacen, en el grupo asistencial suele haber distintas especialidades que trabajan al unísono. Una pregunta muy importante es si la microbiología hay que ser solo micro, hay que ser solo clínico, se pueden hacer las dos. La micro es una especialidad de laboratorio o con laboratorio. Entonces, yo creo que es importante contestar esto. Es difícil porque depende del residente, depende de la estructura tal cual esté en algunos hospitales. Ahora veremos que hay hospitales cuyo servicio de microbiología es puramente microbiológico, el resto lo hace una diferenciación de la medicina interna, y hay algunos otros en los que ya hay unidades de enfermedades infecciosas que ya están diferenciados, como las células de Kupffer, ya están diferenciadas, y hay otros que ya son servicios estructurales ya de enfermedades infecciosas que tienen contrataciones internas que son de microbiología, que son de medicina interna, que hay preventivistas también, hay farmacólogos clínicos, dependiendo del nivel de complejidad de esa estructura, dependiendo de cada hospital de España. Yo cuando he hecho algunos rotatorios en algunos hospitales en Barcelona, por ejemplo, pues mis compañeros de trabajo eran preventivistas y un farmacólogo clínico. Entonces, depende de las necesidades del departamento. Es muy importante eso, porque hoy día se tiende, como decíamos, al tema de la unidad funcional. Hoy día, pues, en la unidad de desmielinizantes, pues suele haber un neurólogo, un inmunólogo, un internista, en plan House. Seguro que todos habéis visto House y ya sabéis cómo funciona. Hay varias especialidades que trabajan siempre al ritmo de House, porque el ritmo es el de House, pero distintas especialidades, cada uno aportando lo suyo. O sea, supeditando el órgano a la función y no a la inversa. A los microbiólogos nos gusta pensar que toda la información que nosotros damos tiene un contexto clínico, que no somos una máquina de esto de su tabaco, gracias, su Clostridium, gracias, sino que suele ser un poquito más, no, es que tengo este paciente con este tratamiento al que se le ha puesto tanto, pues mira, en esta diarrea por antibióticos no, esta disbacteriosis puede estar producida por Clostridium. Con respecto al cuáles son, qué nos gusta pensar a los microbiólogos que hacemos, porque algunas veces nos gusta pensar una cosa y luego hacemos otra, que esto pasa con frecuencia cuando uno elige la plaza, uno va con una ilusión y luego sale con un fiasco, pero es verdad que entre las competencias temáticas o el cuerpo doctrinal, si yo tuviera que decir algo, pues nos gusta pensar que nos gusta optimizar para no sobrediagnosticar o infradiagnosticar a los pacientes, entonces el microbiólogo con contexto clínico es mucho más rentable para que no aumente el gasto en prescripción, no haya agravos a pruebas complementarias y para que no sea esto doloroso para los gerentes, que ya sabéis que piensan que no era más peligroso que un médico con un boli. Entonces, se detectan en microbiología cambios de flora, resistencias a antimicrobianos. Ahora estamos viviendo, concretamente en este centro, algún brote de multiresistencia. Estamos participando en algunos trabajos de proyección multidisciplinares con varios departamentos del hospital para ver en qué medida las colonizaciones en los pacientes críticos determinan cuál es su tipo de infección y cuándo la van a realizar. Entonces, es una especialidad fundamental junto con medicina preventiva. De hecho, medicina preventiva es quien organiza el control de los brotes, pero la alimentación informativa de los preventivistas se la podemos dar nosotros. Y antiguamente
o se hacía microbiología, bueno, antiguamente no, en la actualidad o se hacía microbiología o se hacía medicina interna y luego te buscabas tú en tu hospital, si estaba creada esa estructura, los caminos para poder ser infectólogo a partir de estas dos especialidades. En el futuro esto todavía no es, o sea, para vuestra elección de plaza esto no existe, pero para el futuro la Dirección General de Especialidades Médicas está intentando fusionar esto a partir de un cuerpo troncal, que seguro que ya habéis oído hablar hasta la extenuación de él, pero que se habla más de él que lo que se progresa, y con intención de que exista una estructura común de 2 años y que luego a partir de esta uno pueda diferenciarse a la parte clínica, a la parte microbiológica en función de su necesidad y del hospital. En la actualidad, ¿dónde hay una micro con perfil más clínico, más infectológica? Pues con servicio creado de enfermedades infecciosas, que yo conozco hasta donde yo conozco, servicio lo que es servicio, Hospital Guerrero Marañón y Ramón y Cajal, unidades de enfermedades infecciosas en otros hospitales, os he puesto el 12 de octubre, La Paz, y nosotros ahora mismo en nuestro hospital no tenemos constituida en senso estricto una unidad de enfermedades infecciosas, aunque sí existen ya personas que se están diferenciando para poder hacer el trabajo, los objetivos de esta unidad, y de hecho dedicamos casi la mitad o más de la mitad de nuestra jornada diaria a consultar enfermedades infecciosas en el hospital. ¿Dónde hay una buena micro de laboratorio? Pues bueno, para eso tenéis suerte. Cualquiera de los hospitales que elijáis en Madrid tienen una buena micro de laboratorio para poder ser un microbiólogo competente básico. Luego, cada una es más vanguardista que otras. Unos trabajan más la molecular, otros trabajan más, están en grupos de resistencia, entonces están más polarizados a resistencias. Cada uno está más polarizado a una cosa. Pero para poder ser un buen microbiólogo, en Madrid, concretamente, no tenéis problema eligiendo hospital. Esta pregunta era la difícil. ¿Quién elige micro? Pues hay de todo. Ahí os he puesto idealistas, conversos, escamados de la clínica, tímidos, curiosos, renovadores. No, el acceso, es verdad que hay de todo. Hay gente que quiere cambiar el mundo y elige microbiología con la intención de cambiarlo. Hay gente que ya ha sido vapuleado y se ha ido a microbiología con objeto de poder descansar y lamerse las heridas. Yo creo que microbiología tiene mucha cabida, más en el mundo en el que vivimos en una aldea global, donde están los transportes, donde cada vez más tenemos enfermedades endémicas ya en foros no endémicos. Yo creo que cada vez tenemos mucho mayor contenido de patología infecciosa en el mundo, nuestros hábitos de vida. Yo creo que de las especialidades que más han progresado en temario es la patología infecciosa y las infecciones. A medida que vamos haciendo más tratamientos quirúrgicos tenemos más infecciones, a medida que vamos dando a los pacientes más dianas antilinfocitarias, anti-CD52, anti-CD20, vamos teniendo más oportunismos en pacientes que no solamente ya tenían una inmunodepresión por su enfermedad de base. O sea, que yo creo que el temario de infecciosas todavía no está ni escrito, que se va renovando el Mandel cada 3 años. Entonces, bueno, yo creo que hay mucho trabajo en esta especialidad, por tanto es una especialidad que no es como otras que está muy delimitada, sino que la vamos creando cada día. Y concretamente en nuestro hospital, quería daros un detalle importante, que es que en nuestro hospital se elige un FIR, un VIR, un KIR y un MIR alternativamente. Quiere decir que médicos y no médicos eligen esa plaza, eligen las 2 plazas de microbiología en nuestro hospital. Los médicos, la tendencia actual es a que el médico, a que vengan más médicos que no médicos, o por lo menos no es que puedan venir porque solo elige la plaza, sino que luego a la hora de proyectarlos en el servicio se proyecta más a los médicos. Pero es verdad que esto no es así, y tanto no es así como que yo he tenido la oportunidad de trabajar con no médicos, con farmacéuticos, y afortunadamente tenemos en nuestros hospitales farmacéuticos, porque ellos están mucho más capacitados para el manejo de la investigación en el laboratorio, dominan muchísimo más aspectos en los que tú, por su formación previa, por su capacitación previa, que tú no puedes conocer. Y yo, si yo he hecho algún trabajo interesante, y las grandes cosas que yo he hecho, que no son muchas, siempre ha habido un farmacéutico delante o detrás mío o alrededor mío, que ellos me han aportado eso que yo no tengo alrededor. Por tanto, volviendo a la idea de lo que es una unidad funcional, trabajar con compañeros de estas especialidades a mí particularmente me ha resultado tremendamente enriquecedor, igual que trabajar en rotación con otros departamentos. ¿Cómo es el día a día de micro? Pues el día a día de micro, ya os digo, depende de cada hospital, pero se ven placas de crecimiento, bacterianos, tinciones, técnicas rápidas en función de cada uno de los boxes donde se encuentran. Así como las especialidades médicas depende más o menos se han dividido las especialidades en el órgano en el que enferma, aquí lo hemos dividido en función de las muestras que nos enviáis. Luego tenemos un box para las orinas, un box para los esputos, ¿no? En función de las muestras biológicas es como más o menos se inicia el trabajo, y a partir de ahí, de manera deductiva, se aporta la información para el contexto clínico.
Entonces, una vez concluidas estas actividades que se hacen desde por la mañana, se ven las placas o se hacen las tinciones molecular, etcétera, se da una serie de instrucciones a tu técnico que trabaja continuamente contigo, él se queda haciendo esa lista de trabajo que tú le has pedido y en ese tiempo, a partir de ese momento, tú eres libre para poder hacer una serie de actividades que pueden ser, pues a mí me gusta más la clínica o la docencia, en microbiología hay mucha docencia, terminas desde la residencia dando cursos de doctorado, te puedes dedicar a la investigación, investigar en micro es fácil. Y también existe la posibilidad de rotar en unidades clínicas o no clínicas microbiológicas. De hecho, aquí hay residentes de micro y algunos ya han rotado. Entonces, eso a necesidad del servicio y a solicitud del residente. Yo, todas mis rotaciones externas que he hecho fuera de Madrid, todas las he hecho en unidades puramente clínicas, porque a mí me gusta mucho la clínica. ¿Hay guardias de micro en este hospital? Sí, todo el año. ¿Se libran las guardias? Pues de momento sí se están librando, pero puede que, dependiendo de cómo esté la plantilla, puede ser necesario que te tengas que quedar después, ¿no? Y los hospitales, si no os importa, no los voy a poner, porque, bueno, no los he escrito. Yo creo que no los voy a poner porque no me da la gana. Yo creo que hasta ahora habéis hecho una cosa muy importante, que es aprobar, pero en esta vida ya veréis que lo importante no es aprobar, lo importante es elegir. Elegir siempre es bueno, tanto cuando uno mete la pata, elegir es bueno, pero porque el que no elige se no sabrá nunca lo que es la presión de tener que elegir. Pero es verdad que para elegir es muy importante informaros y yo creo que estas jornadas tienen su gracia porque aunque cada uno siempre idealiza aquello que hace, que yo creo que hay que bajar un poquito al terreno del mortal, pero es muy bueno que sepáis los contenidos de cada especialidad. Y eso es todo, muchas gracias.